Este programa llega a ustedes por cortesía de Seattle Wealth Partners. Los caminos de la feminidad holística, con la doctora Cristina Balinot. El filósofo Ortega y Gasset dijo alguna vez: a las ideas se las tiene, en las creencias se está. Y con esta frase les doy la bienvenida a otro programa de Los caminos de la feminidad holística. Hoy vamos a hablar del primer camino de los 7 senderos de la feminidad holística. ¿Cuál es el camino del desafío de las creencias culturales? El desafío de unas creencias dentro de una sociedad misógina en general, no patriarcal, misógina, que significa justamente el rechazo de todo lo femenino, hoy en manos también de las mujeres particularmente occidentales. ¿Qué quiso decir Ortega y Gasset con esto de a las ideas se las tiene, en las creencias se está? Bueno, las ideas se adhiere conscientemente, ¿verdad? Uno adhiere a una teoría, elabora uno mismo una teoría de adulto. Pero las creencias son ese conjunto de costumbres, de ideologías, de prejuicios que nos vienen de nuestros padres, desde que nacemos con la leche materna. ¿Por qué? Porque, bueno, como decía Aristóteles, nacemos como una tabula rasa, como una tabla rasa, y hay que escribir algo para que hagamos con nuestras vidas. Entonces, como los actores consumados, nos volvemos ese guión familiar, ¿no? Actuamos esa serie de mensajes, chances hay que en el futuro podamos desafiarlos y averiguar realmente quiénes somos. En este caso, para hablar de las creencias culturales, nos acompaña hoy el prestigioso profesor Daniel Álvarez. Muchas gracias, profesor, por estar en el programa. Gracias por invitarme, es un honor estar aquí contigo. Gracias. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál piensa usted que es el origen o la causa de esta emergencia, causa probablemente protohistórica, de esta emergencia de la misoginia o del rechazo de lo femenino en la historia o en la prehistoria? Sí, creo que es un tema sumamente importante, el odio, ¿no? El rechazo contra la mujer, el odio es sumamente preocupante y está tan arraigado en la conciencia de todas las culturas que yo he estudiado, no solamente la occidental, ¿no? Que es sumamente preocupante. Había un antropólogo, filósofo, Backhofen, que hablaba de que antes del patriarcalismo, ¿no? Había el matriarcalismo, las mujeres tenían una posición dominante y después fueron desplazadas, pero lo importante aquí es, y lo preocupante, ¿no? Lo dispersado, es decir, lo que ocurre en todas las culturas, ese resentimiento, ese odio contra la mujer. Es lo que algunas feministas llaman la lógica de la dominación. Y para mí tiene que ver mucho con el problema del poder. El hombre, por no su prioridad, pero sino sus capacidades físicas, su desarrollo biológico. Entonces traduce eso a una superioridad intelectual y moral, el dominio sobre la mujer. Y nuestras religiones no ayudan. Si pones a pensarte, por ejemplo, en el Génesis, ¿no? Cuando el hombre peca a la mujer y después dice, porque tú introduciste, es decir, causaste que el hombre pecara, el hombre se enseñoreará sobre ti, ejercerá dominio sobre ti. Y eso me parece a mí que pone unas pautas, un precedente tan preocupante, porque entonces ya la mujer de por sí, quizás por un mandamiento de Dios, ya se considera inferior, se considera sumisa al hombre, y me parece a mí que eso ha causado un trastorno en hombre en las relaciones entre el hombre y la mujer. Sin duda. Yo pienso que esto ha nacido como una causa emotiva, afectiva, más que política, más que económica, ¿no? Esta dominación del hombre o este rechazo de lo femenino. Yo lo ubico en Feminidad Holística, en mi tercer libro, no sé si usted coincide conmigo, en un hecho especulado por distintos caminos teóricos, por Darwin y Freud, que es la famosa teoría de la horda, ¿no? Ancestral, ¿no? Es decir, ese macho salvaje que dominaba a la primitiva sociedad humana, que impedía a los hijos el acceso o el comercio sexual con las hembras y que por lo tanto los hijos se unen, lo matan y se lo comen en el famoso banquete totémico. Puede llegar a ser que, porque después ese acto les da culpa. Claro. Esa culpa, ¿no? Se la transfieren a la mujer. Esta es un poco la explicación. Mira, me parece que esa teoría tuya es fascinante porque efectivamente hay algo de admiración de la mujer
y al mismo tiempo se manifiesta en violencia y odio contra la mujer. Mira, el culto de la Virgen, el culto de las diosas Kali, las esposas de los grandes dioses, Parvati, Lakshmi en la India. ¿Y qué estamos viendo en la India? Violaciones repetidas de mujeres indefensas. Está causando estragos en este momento en la India, ¿no? Estos eventos que estamos viendo. Entonces, la violación de la mujer, la vejación, la humillación, y al mismo tiempo se combina la adoración, el culto de María, el culto de Parvati, el culto de Lakshmi, ¿no? Las grandes diosas de la India. Eso es problemático. Me parece a mí que lo que tú has dicho es sumamente interesante y sugiere que efectivamente hay algo primordial, algo quizás prehistórico que está en el subsuelo de la mente humana que nos impulsan a ciertas acciones que nosotros mismos no entendemos. Sí, pero la exacto. grandeza de la cultura humana, pues el tema tuyo es la cultura, es que por medio de la actividad espiritual del ser humano podemos ascender y vencer esos instintos primitivos, derrotarlos y llegar a un concepto de la igualdad entre el hombre y la mujer, donde la lógica de dominación no es la que prevalece, sino la lógica de la igualdad. Y eso los cristianos, por ejemplo, yo como teólogo cristiano estoy luchando con otros teólogos, no solamente hombres y mujeres, sino hombres también, en articular una teología de un discipulado entre iguales, donde traemos a la luz estos conflictos que tú has señalado correctamente, pero también indicamos que tenemos maneras de vencer y luchar contra esos instintos primitivos. Exactamente, pero siempre que sean iguales complementarios, porque las culturas alientan los iguales dilemáticos, contradictorios. Correcto. Y sabemos que las polaridades del universo que hay por doquier funcionan de a dos, noche, día, sol, luna, positivo, negativo. Y sabemos El también yin-yang, el el yin-yang. yin-yang, correcto. La principal polaridad es la de varón-mujer, que está desactivada, porque hoy en día las mujeres han tomado el modelo masculino. Es decir, yo creo que la esencia de la mujer es el equilibrio, es el término medio entre lo que proponían las feministas y lo que está pasando ahora de la mujer que sale, en muchos casos pudiendo quedarse en los primeros años con sus hijos, esta cosa de la familia, esta cosa cálida. La dominación de la mujer no pasa por la dominación poder del hombre, ese poder control, sino un poder propósito. Bueno, Paulo Freire, un teólogo Sí. brasilero, escribió un libro en los 60 que se llama Pedagogía de la Opresión. Y si no me equivoco, él hablaba de que muchas veces el oprimido, una vez que se libera, entonces internaliza los valores del opresor y se convierte en opresor. Exacto. Entonces quizá lo que tú estás señalando, esa complementariedad, de que la mujer al ser liberada no puede entonces apropiarse de los mismos valores que llevan al hombre a la lógica de dominación, y entonces ella internaliza esa lógica de dominación, entonces ¿qué pasa? Claro. La vuelca en contra de otras mujeres y en contra de los hombres. El equilibrio que tú estás hablando me parece a mí que es la clave. Reconocer diferentes funciones, diferentes papeles, pero también entender, yo diría, y ahí le doy crédito a las feministas, de que la mujer no puede vivir bajo la sombra del hombre. La mujer no puede ser una extensión del hombre. La mujer tiene que tener su propia voz. Y yo creo que los hombres fuertes estamos atraídos a mujeres fuertes. Las mujeres débiles bueno, un hombre pudiente, un hombre que se valora a sí mismo, primero no tiene necesidad de controlar a nadie, y segundo quiere una mujer que sea su igual, no que sea su inferior. Y me imagino también que la mujer también quiere eso. Entonces ese equilibrio que tú estás hablando me parece a mí que es la conducta más sana. Exactamente, es el equilibrio de la complementariedad. Exactamente. Es decir, porque la igualdad entre los sexos es una paradoja biológica de imposible resolución. Exactamente. Entonces, pero ¿qué pasa? Que hemos inventado estas polémicas de género, ¿no? Que el género es un rol artificial que nos ha llevado a un extremo. ¿Y cuál es la teoría de feminidad holística? Que estas sociedades están desbordadas en un extremo porque no presentan el equilibrio holístico de la naturaleza. Esa totalidad, eso hace que la Tierra gire hace 4.5 billones de años sin destruirse alrededor de su eje, porque hay equilibrio. Y nosotros nos estamos autodestruyendo. Me parece a mí que las ideas que estás articulando me recuerdan mucho a las ideas del Tao de Jing, de Lao Tzu. Él hablaba Exacto. no solamente del yin-yang, pero hablaba del Tao, ¿no? El camino. El camino era evitar los extremos. Aristóteles también. Aristóteles, sí. No, el término medio, no irse a un extremo ni irse al otro. Y me parece a mí que tenemos que redescubrir ese tipo de equilibrio para llevar mejores vidas. Pero repito, creo que tú y yo estamos de acuerdo en esto, y simpatizo con la teoría tuya, de que la complementariedad es muy importante, porque así nos completamos el uno y al otro. Exactamente. Esa famosa media naranja Esa existe. Desde ya, y existe biológicamente.
la testosterona del hombre y el estrógeno de la mujer marcan diferencias. El hombre penetra la realidad, sale a conquistar, es cazador. La mujer hace nido, es cóncava, es íntima, tiene otras características. Pero no por eso es débil y no por Correcto. eso le falta poder. No, Lo de que, acuerdo. lo que buscamos es un poder femenino holístico, que es lo que yo planteo en este movimiento basado en mi tercer libro, que justamente vayamos al término medio, hagamos lo que hace la naturaleza. Bueno, lo que tú acabas de decir, esas imágenes, el cóncave, ¿no? Sí, sí, sí. Esas expresiones las usa el Tao Te Ching. Claro, bueno, están expresadas en el yin yang también. En el yin yang. En los así que- principios. correcto, así que ese tipo de equilibrio me parece a mí que es sumamente importante. Si nos vamos de un lado demasiado, erramos y sumamos del otro. Ahora, una cosa que me gusta del Tao Te Ching, que recomienda a los hombres que de vez en cuando ser como la mujer, redescubrir ese lado más tierno, el lado que nos ayuda, nos suaviza de cierta manera. Y Eso. también la mujer de vez en cuando tiene que descubrir su lado firme, ¿no? De que no puede ceder ni ser aplastada por el hombre. No, sin Buscar duda. ese equilibrio. Sin duda, pero no de una manera masculina. Lo que tú hablabas anteriormente, el efecto Estocolmo, ¿no? Es lo que decía Freud, identificación con el agresor temido. Hemos sido agredidas durante tantos siglos, ¿verdad? Tan subsumidas, que de pronto dijimos, basta. Ahora nosotras vamos a ser las que agredimos. Y entonces vemos mujeres que realmente colapsan su imagen de mujer en la sociedad. Muy bien. Entonces yo creo que tenemos que volver a eso. No caer en la trampa de la lógica de la dominación. Exactamente, exactamente. Es una trampa en la cual hemos sin duda caído. Sí. Y yo quería decirte otra pregunta. Bueno, el famoso, en la estructura de las revoluciones científicas, Thomas Kuhn, ¿no? Habla justamente que los paradigmas, ¿no? Son aceptados por la comunidad científica, o casi toda, Claro. por razones emocionales más que por razones teóricas, ¿no? Es decir, que en la base de estas creencias, de este camino del desafío de las creencias, yace una fe, un dogma, y no en realidad una razón. Sí, Sí. ha citado una de las obras más importantes del importantes. pensamiento moderno. Thomas Kuhn, profesor de MIT, Estructura de las Revoluciones Científicas. Es un libro sumamente importante. Y tiene razón, pero lo que nos hace falta entonces es como le decía, un paradigm shift, un cambio de paradigma. Exactamente. Y hemos vivido bajo un paradigma de dominación, tenemos que llegar a otro paradigma de complementariedad. Y me parece a mí que tú estás articulando, ¿no? Yo lo estoy Ese articulando, tipo de nuevo paradigma. Exacto, es decir, lo articulo y le doy marco referencial en mi libro, ¿no? Como varios marcos referenciales para poder dar a conocer y plantar una semilla nueva hacia el futuro, ¿no? Porque evidentemente porque siempre me he preguntado, y le quiero hacer esta pregunta, ¿qué sucedió con estos grandes líderes? Por ejemplo, el profeta Mahoma ha sido un gran líder, sin duda. Y el Corán dice cosas que privilegian a la mujer, sin duda. Pero ¿qué ha sucedido que a la muerte de él, que fue un ejemplo de inspiración, tuvo un movimiento que, bueno, islamizó Medio Oriente en pocos años y no pudo ese ejemplo prender en cuanto a seguir las enseñanzas respecto de la mujer? Pero mira, pasó en el Islam, pasó en el budismo. El Buda dijo, debe haber monjes perdón, que son mujeres y después desaparecieron. En el cristianismo, Pablo habla de la igualdad, el discipulado de la mujer, que la mujer puede ser hasta sacerdote, apóstol, le llama una junia, le llama apóstol en Romanos 16, una carta muy importante que ustedes deben leer. Es decir, el capítulo 16 de Romanos menciona varias mujeres como iguales a él. Sí. Parte del ministerio cristiano. Sin embargo, eso desaparece de la iglesia. Cuando llegas a Timoteo, una carta deuteropaulina, dice la mujer no puede hablar. Claro. No le permite a la mujer hablar. Es impropio, inaceptable que ellas tengan liderazgo y que ejerzan autoridad sobre el hombre. Un cambio, un viraje de 180 grados, que eso me dice a mí que algún trastorno pasó. En otras palabras, la religión no pudo vencer esos instintos primitivos, pero ya con 2000 años de experiencia yo creo que podemos luchar contra la marea, ¿no? Claro, sin duda, sí, sin duda, y hay que hablarlo, y hay que insistir, y hay que decirlo constantemente, porque fíjese que el obispo San Jerónimo en la Edad Media no decía algo, y por eso yo digo, el feminismo no inventó nada, en definitiva, aquella mujer que quiera salir del reducido rincón del hogar deberá hacerlo como una mujer viril, ya la Baja Edad Media ya lo decía, ¿no? Una cosa increíble. Entonces nosotros salimos de esa manera. Y es hora entonces de tener otro paradigma y salir de otra manera, digamos, a influir el mundo que tenemos, ¿no? Indudablemente. Bueno, nos quedan 30 segundos y quisiera
ofrecerte la oportunidad de dar una conclusión a todo esto. Bueno, me parece que lo que tú estás haciendo es sumamente interesante, importante. Yo creo que la mujer debe salir de la sombra del hombre y debe reencontrarse a sí misma como tal. Desgraciadamente, la mujer tiende a ser la extensión del hombre, no tiene identidad propia. Me parece a mí que es desastroso. La mujer tiene que salir de la sombra. Muchísimas gracias, profesor, y espero tenerlo en un próximo programa. Muy Gracias. amable. Un gusto, placer, un gusto. Y vamos ahora al corte y enseguida volvemos. Los caminos de la feminidad holística con la doctora Cristina Balinot. Bueno, mi nombre es Faustina Guzmán Trump. Soy la fundadora de Seattle Wealth Partners. Es una firma que se dedica a las inversiones de bienes y raíces y hotelería. Nuestro objetivo primordial es educar, crear confianza y seguridad en nuestros socios e inversionistas. Y esto lo hemos logrado con inversiones estables, de un riesgo mínimo, altas ganancias, ética moral, un buen servicio y sobre todo una clara y abierta comunicación con nuestros socios e inversionistas. Mi compañía ayuda a aquellas mujeres que quieran aprender a invertir desde su casa sin descuidar a sus hijos. De esta manera forjaremos un mundo mejor para todos. Cualquier información, acuda a los datos que están en pantalla y yo personalmente las atenderé. Gracias. Los caminos de la feminidad holística con la doctora Cristina Balinot. Bueno, y luego de esta magnífica y fructífera charla con el profesor Álvarez, vamos un poco a la conclusión del primer camino de hoy, que es el primer camino de estos 7 senderos maravillosos de la feminidad holística hacia el encuentro de nuestra esencia de mujeres. Entonces hoy concluimos lo siguiente, y vamos a empezar con una historia, con una famosa historia griega. Eco era una ninfa griega. Eco estaba enamorada de Narciso. Narciso, como ustedes saben, era narcisista, se amaba a sí mismo, ¿no? Se miraba inclinado en el espejo del agua de un lago y se amaba. Y así se ahogó, porque quería mirar su imagen y quería besarla. Y entonces Eco lo perseguía, ¿verdad? Y él la rechazaba. Eco, antes de ser Eco, fue condenada por Zeus a repetir ecos ajenos y a perseguir eternamente a Narciso. ¿Cuál es el pedido entonces de este camino? Vamos a empezar a dejar de repetir ecos ajenos. No vamos a perseguir la figura del varón, vamos a complementarnos con ella. Vamos a intentar esta magnífica polaridad, activarla nuevamente, esta polaridad del universo, ¿no? En la cual las características del hombre se complementan con las características del varón. Qué cosa fructífera y maravillosa que tenemos aquí por hacer. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Ustedes me dirán. Hay que ponerse a un costado de la cultura. Es decir, estas creencias culturales misóginas, ¿no? Es decir, que rechazan todo lo femenino, ¿no? ¿Y cómo lo rechazan? Bueno, por ejemplo, a veces uno no se quiere decir que está con el periodo para ir al trabajo u ocultar el propio embarazo, ¿verdad? Porque son cosas que, digamos, ponen en peligro nuestra situación laboral. Tenemos que empezar, sí, a mostrar nuestros embarazos, a decir que no podemos hacer ciertas cosas en ciertos periodos del mes. Vamos a enaltecernos como mujeres, ¿verdad? Hay mucho más para decir sobre la mujer, que va a permanecer completamente ignorado si nosotros no cuestionamos la naturaleza de los mensajes culturales. Esos mensajes que desde el comienzo de la historia nos hablan de la mujer, ¿verdad? Como un ser capaz de llevar adelante el liderazgo de una cultura y al mismo tiempo ser dominada. Ustedes saben que Feminidad Holística piensa, está convencida, que la historia de la libertad humana
es la historia de, al mismo tiempo y paradójicamente, de la esclavitud de la mujer. Es decir, encontramos nuestra libertad, adquirimos una conciencia de orden superior, nos alejamos de los animales, nos dimos cuenta, ¿no?, que somos seres humanos. El perro no sabe que es perro, nosotros sabemos quiénes somos, y adquirimos este sentido de la individualidad, de tener el interés propio por encima del interés de la especie. Entonces acá, en lo que Kant llamó el universo del mal, ¿no?, de la libertad humana, en efecto pudo haber sido, ¿no?, que esta cosa paradójica de la libertad, que nos ha llevado por muchos caminos a esclavizar al ser, que puede poner paños fríos a esta cultura en la que vivimos, ¿no?, a esclavizar a este ser maravilloso que es la mujer, y callar, justamente, callar su voz. La voz nuestra no es la voz del varón, ¿eh? El varón es sagrado, maravilloso, gracias que existe, pero nuestra voz también es sagrada, y gracias que existe. Entonces la complementación es lo que nos va a llevar a feliz puerto, lo que va a dar hijos más sanos. Esto lo tenemos que enseñar. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en ese conjunto de costumbres, prejuicios, ¿verdad?, y ese costumbre de ideas que le pasamos a nuestros hijos, ¿no?, tienen que ser ideas nuevas. Necesitamos un giro copernicano. ¿Qué quiere decir copernicano? Un giro de 360 grados. Ustedes saben que hasta el siglo XVI, ¿no?, la Tierra era el centro del universo. Y vino Copérnico y dijo, no, el Sol es el centro del universo, ¿no?, ese es del sistema solar. Y entonces allí se generó un cambio de paradigma importantísimo. Fue un cambio, es un cambio copernicano, un cambio en 360 grados que nosotros necesitamos ahora. ¿Cómo podemos empezar? Empecemos a no competir entre nosotras. Necesitamos el desarme de género femenino. No compitamos, cooperemos entre nosotras, vamos a darnos la mano. La mujer masculina es una mujer que no sabe cooperar ni contribuir, solo sabe competir, solo sabe ser hombre. Nosotros necesitamos pasar a ser mujeres. Entonces vamos a darnos la mano, vamos a ayudarnos, vamos a inspirar a otras mujeres, vamos a ayudarlas a lograr sus logros. Yo creo, y Feminidad Holística cree, que el fin de este planeta, nuestra autodestrucción, ¿no?, puede ocurrir no tanto por un desarme nuclear, ¿no?, sino también por un desarme moral, un desarme de valores, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos armados para la guerra, estamos armados para la agresión. Vamos a desarmarnos. Y es la mujer la que puede lograr ese desarme. Sin duda, el camino que hoy transitamos es un camino que da para mucho más, y por eso vamos a seguir hablando de él en el próximo programa. Vamos a seguir desafiando esos mensajes que, por ejemplo, nos dicen que a los 40 años ya no servimos, que ya somos viejas, ¿no?, que a los 50 ya tenemos que dedicarnos a tareas que no implican el desarrollo personal. Es decir, vamos a inspirar a la mujer a que continúe esta fertilidad de los ciclos reproductivos, esta fertilidad, ¿verdad?, más allá de la época fértil, porque tenemos mucho para dar, tenemos mucho para inspirar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por eso en el próximo programa seguiremos hablando con otra figura importante del mundo intelectual. Será un hombre nuevamente, porque Feminidad Holística trata justamente es un movimiento social que va dirigido a varones y mujeres de buena voluntad que quieran transformar el mundo que habitamos. Entonces vamos a tener a Joaquín Montalbán, que es un gran pensador, y vamos a tenerlo a él, y vamos a tener este diálogo que tuvimos hoy con el profesor Álvarez, tan rico, respecto de las creencias culturales. Como decía Ortega y Gasset, a las ideas se las tienen, las creencias están. Tengamos cuidado de adquirir buenas ideas y tengamos cuidado, ¿no?, de replantear nuestras creencias tan queridas, eso que nos enseñaron en el seno de la casa, que muchas cosas son positivas, pero otras no lo son. La igualdad entre los sexos, como yo decía, es una de ellas.
ser iguales sexualmente es una paradoja y es una contradicción biológica. Vamos a meternos adentro, a ver nuestra propia naturaleza, es decir, esa naturaleza biológica de la mujer, ¿no? Es decir, yo creo, y es otro de los puntos de feminidad holística, que la naturaleza, con todo ese equilibrio holístico maravilloso del que hablamos, se expresa en el ciclo reproductivo de la mujer. Es decir, que todo lo que nuestro organismo hace para cuidar a un hijo, todo lo que nuestro organismo hace para contener su vida, para darlo a luz, eso es lo que tenemos que hacer en la sociedad. Es un mensaje, un mandato completamente diferente al del varón, ¿no? Es decir, el varón es el encargado de penetrar la realidad y dar todas estas cosas maravillosas. Nosotros somos las encargadas de desarrollarnos, pero siempre cuidando la vida, conteniéndola, apoyando el desarrollo de nuestros hijos, estando con ellos los primeros años, no compitiendo con las mujeres, favoreciendo el entusiasmo en lugar de la pasión, favoreciendo la contribución en lugar del control. Todas estas cosas y estas palabritas que forman parte de lo que hablábamos con el profesor, el efecto Estocolmo, ¿no? Esta identificación con el agresor temido. Es decir, el hombre para nosotros durante muchos años fue un agresor temido. Ahora ya no le tememos, porque nosotras somos las agresoras. Y entonces debemos pasar sin duda a dejar de ser agresoras y ser componedoras, a ser complementarias con él en esta maravillosa polaridad que, como les decía, es la única polaridad del universo que ha obstaculizado el desarrollo de uno de sus polos. Imagínese usted si de pronto la polaridad Sol-Luna impidiera uno de sus polos. Viviríamos siempre en el Sol o viviríamos siempre en la Luna. Es decir que tenemos que reactivar porque hay complementariedad en ese sentido. En el próximo programa, ya estamos cerca del final, vamos a hablar de este camino, justamente como había dicho con el profesor Joaquín Montalbán. Y a ustedes los dejo con un pensamiento. Buscar la feminidad, ¿no?, en los atributos del varón, sin duda es una contradicción. Busquemos esa feminidad en nosotros mismos. Los espero en el próximo programa, como siempre, con estas reflexiones. Hasta entonces. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Seattle Wealth Partners. Mi nombre es Faustina Guzmán Trump. Soy la fundadora de Seattle Wealth Partners. Es una firma que se dedica a las inversiones de bienes y raíces y hotelería. Nuestro objetivo primordial es educar, crear confianza y seguridad en nuestros socios e inversionistas. Y esto lo hemos logrado con inversiones estables, de un riesgo mínimo, altas ganancias, ética moral, un buen servicio y, sobre todo, una clara y abierta comunicación con nuestros socios e inversionistas. Mi compañía ayuda a aquellas mujeres que quieran aprender a invertir desde su casa sin descuidar a sus hijos. De esta manera forjaremos un mundo mejor para todos. Cualquier información, acuda a los datos que están en pantalla y yo personalmente las atenderé. Gracias.